En Radio Facha, Ángeles en la Noche. Bienvenidos, esto es Radio Facha para los oyentes de Miki Facha en las plataformas de YouTube, IGTV y Telegram. Noticias de Argentina y el mundo en Ángeles en la Noche. Esta semana, una noticia desgarradora que nos tiene inquietos y expectantes a todos en Buenos Aires y el resto de las provincias es el caso de la desaparición de Guadalupe. Guadalupe desapareció el 14 de junio del corriente. Tiene 5 años y fue vista por última vez jugando con sus primos en una calle del barrio 544 Viviendas en la provincia de San Luis. Pasadas las 24 horas de su desaparición, su madre, Yamila Cialone, denuncia el extravío luego de dar detalles de cómo perdió el rastro de la pequeña. El 18 de junio, el gobierno ofreció una recompensa por 2 millones de pesos para obtener datos de la menor. Ese mismo día, 300 policías en la provincia, junto a fuerzas federales, empezaron a realizar rastrillajes de allanamientos en el barrio 1 de Mayo en la zona oeste de la ciudad capital. Por otro lado, en una conferencia de prensa, el magistrado Ariel Parrillis descartó la hipótesis de extravío, asegurando de que la menor está secuestrada. En palabras exactas dijo, la tiene alguien. Llegando el 19 de junio, se habían realizado más de 76 allanamientos en distintas viviendas. Además, se sumaron a su búsqueda drones y perros de rastreo para seguir con el mega operativo. A 8 días de la desaparición de Guadalupe, Yamila, su madre, aseguró haber recibido un llamado telefónico en el que pudo escuchar la voz de su hija. Y aunque no fue una prueba de vida, porque simplemente se escuchó la voz de fondo, la comunicación ya es materia de investigación porque no se tiene certezas. Pasados más de 10 días de la búsqueda, se secuestraron 4 celulares en una vivienda de Río Negro y contrataron videntes pensando que podrían dar rápidamente con los captores. Por otro lado, la Interpol emitió una alerta amarilla con todos los datos de la niña. Durante esta semana, familiares y vecinos de Guadalupe marcharon hacia terrazas de Portozuelo, donde funciona la Casa de Gobierno de San Luis, para reclamar su aparición. Al día de hoy, 26 de junio, policías de 7 provincias participan en la búsqueda de Guadalupe porque no aparece. Ya se realizaron 2 allanamientos en el domicilio del padre y otro allanamiento en la casa de la madre. También se hicieron en el día de ayer y hoy excavaciones en distintos lugares descampados. Cabe destacar lo insólito que es que no cesan los desaparecidos en democracia, especialmente en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y durante el actual gobierno. Muchos de los casos de menores y chicas muy jóvenes se cree que es debido a la trata de personas, tráfico de órganos y narcotráfico. En segundo lugar, es ilógico, pero propio de la desesperación de la comunidad de San Luis, que se movilicen a la gobernación para preguntar a dónde se encuentra Guadalupe.
Por último, es realmente extraño que en las primeras horas de rastrillaje los perros indicaron desesperados un sitio a revisar y este fue inspeccionado días después. Y sonará gracioso, pero ¿qué lograron las videntes? Derrumbe en Miami. La búsqueda de los residentes desaparecidos del edificio de Miami que se derrumbó hace 2 días se vuelve cada vez más desesperada por un incendio que dificultó las tareas de rescate. El número oficial de fallecidos sigue siendo 4, aunque seguramente esa cifra aumentará. Sin embargo, las autoridades aún albergan la esperanza de encontrar con vida a alguna de las 159 personas que aún no fueron localizadas. Si bien reconocieron que el incendio en algún lugar bajo los escombros estaba retrasando las tareas de los equipos de rescate, llenando la zona de humo y frustrando los esfuerzos de los bomberos por localizar el origen. Los rescatistas oyen ruidos que emanan de los escombros, pero no están seguros de que sean humanos. Además, hicieron un túnel bajo el estacionamiento inundado del edificio para intentar llegar a posibles supervivientes. Las tareas de búsqueda de posibles sobrevivientes continuaban mientras crecía la impaciencia y la bronca entre residentes y familiares de las víctimas que se quejaban por la lentitud del trabajo que realizaban los bomberos y rescatistas. Ya está en evidencia que el edificio tenía daños estructurales según el informe hecho en 2018. Los edificios están construidos sobre pilotes y la sal marina que llega por los desagües se come los mismos con el paso del tiempo, debilitando toda la estructura, por lo que es necesario fortalecer la de todos los edificios de la zona más cercana al agua. En los edificios estaban alojados Nicolás Vázquez y Jimena Cardi, actores argentinos. Trascendió que la pareja de actores no estaba en el lugar cuando se dio, sino que estaban llegando y el desplome los encontró justo cuando estaban guardando el auto. Escuchamos una grabación de Nicolás Vázquez sobre esta situación. Intentar darles tranquilidad, agradecer la preocupación. La verdad que seguimos todavía en shock, pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de lo más importante, porque acá hay gente que está desaparecida, hay gente muerta y creo que esto lamentablemente continúa para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida. Vivimos un momento muy fuerte con Jime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre. Y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte, como si fuera... No entendíamos qué pasaba, no entendíamos si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película. Empezamos a correr junto con 3 o 4 personas más que había, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. Prórroga de despidos. El gobierno prorrogó la prohibición de despidos hasta el 31 de diciembre. La medida entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas de todos los ministros y del presidente de la Nación, Alberto Fernández.
En la mañana del sábado, el cosecretario general de la CGT había anticipado que la central obrera llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para prorrogar la doble indemnización y la prohibición de despidos hasta fines del 2021. La tasa de desempleo en Argentina bajó al 10,2% en el primer trimestre de este año, pero los analistas advierten que la cantidad de personas que buscan trabajo y el nivel de empleo aún no alcanzan los niveles de prepandemia. La población ocupada en el país es de 12 millones de personas y aquellas sin ocupación efectiva suman alrededor de 1,4 millones. Cada vez son más los argentinos desocupados que perciben ayudas económicas del gobierno, por lo que se va haciendo una costumbre social que los desocupados no busquen empleo, ya que en esa condición ganan más que si trabajaran. A pesar de esta gran desocupación, los jóvenes recién recibidos de la secundaria tienen mayor dificultad para encontrar trabajo, porque desde la época de Menem que se pide experiencia como requisito, algo que resulta prácticamente imposible. Las únicas posibilidades que encuentran un escaso porcentaje de jóvenes es trabajar para un familiar o recibir la posibilidad de un primer empleo por afinidad de un conocido con cargo jerárquico. Vacunas. En la Argentina, el plan de vacunación mostró un ritmo lento e insuficiente en los primeros meses del año, según la oposición al gobierno. Las demoras en la entrega por parte de los proveedores elegidos y la falta de acuerdo con Pfizer fueron algunos de los obstáculos más visibles, también según la oposición. Y recordamos que durante el 2020 se dijo que la vacuna Sputnik era un veneno que no querían ni los rusos, y hoy es una de las vacunas más exitosas. Con la sucesiva llegada de nuevas partidas de vacunas, se registra una marcada aceleración en la administración de dosis y el gobierno asegura que en junio será un mes bisagra. En el caso de la vacuna AstraZeneca, su eficacia para prevenir casos sintomáticos es del 91% en estudios clínicos con la segunda dosis, y su eficacia para prevenir cuadros graves es del 100%. Sus efectos secundarios adversos son el dolor espontáneo en el sitio de la inyección, hiperemia, hinchazón, cefalea, fatiga, dolor muscular, malestar general, fiebre, escalofríos, dolor articular y náuseas. También se han notificado casos raros de coágulos sanguíneos con plaquetas bajas. Son 2 dosis y se deben aplicar con un tiempo intermedio de por lo menos 60 a 90 días. En el caso de la vacuna Sputnik, la eficacia para prevenir casos sintomáticos es del 94% en estudios clínicos con la segunda dosis. El organismo empieza a crear defensas a partir de los 14 días de la primera dosis. Y su eficacia para prevenir cuadros graves es del 100% con la segunda dosis. Sus efectos adversos pueden ser escalofríos, fiebre, astenia, malestar general, náuseas o disminución del apetito. También son 2 dosis, pero cada una de ellas tiene un componente diferente, por lo cual se debe esperar por lo menos 3 meses entre la aplicación de cada una de ellas. En el caso de la vacuna Sinopharm,
se detectó una eficacia para prevenir casos sintomáticos del 78,1% y un 100% en casos graves. Son 2 dosis. La vacuna Pfizer está en negociación para venir a la Argentina y tiene una eficacia del 91% en casos sintomáticos. En el caso de la vacuna Johnson & Johnson, desarrollada en Estados Unidos, de solo una aplicación, se ha comprobado un resultado de eficacia del 66,4% en casos sintomáticos y un 85% en casos graves. La vacuna CanSino presenta un 68% de efectividad en casos sintomáticos. Aún no se está aplicando en Argentina, pero ya hay un acuerdo firmado para que ingresen. Sería solo una dosis. En el caso de la vacuna Moderna, esta no ingresa a la Argentina. Son 2 dosis y presentó un 94% de efectividad en casos asintomáticos. Se cree que es la vacuna más efectiva en el mundo y la más cara. La evolución de la pandemia es a pasos agigantados, dejando un total de más de 4.300.000 infectados, de los cuales alrededor de 290.000 son activos y más de 90.000 fallecieron. En la Argentina se están aplicando actualmente 2 vacunas, la Sputnik y la AstraZeneca. Se espera la llegada de 6 millones de dosis de Sinopharm, que ya fue suministrada meses atrás, y más de 5 millones de la vacuna CanSino, que puede utilizarse como segunda dosis de Sputnik. En Argentina ya se están fabricando Sputnik y AstraZeneca. Algunos oyentes nos enviaron algunas preguntas para que nosotros informemos. Claudia me preguntó, ¿hay vacuna que sea para menores de edad? La respuesta es que la mayoría de las vacunas que se están administrando en el mundo están destinadas a la población mayor de 18, ya que por lo general los ensayos clínicos se concentraron en ese grupo etario. María me preguntó, ¿qué pasa si se demora la aplicación de la segunda dosis? ¿Hay un plazo máximo? En un régimen de 2 dosis, la segunda es para reforzar y extender la respuesta inmunológica que se generó cuando se administró la primera. Los expertos coinciden en que la primera aplicación genera la inmunidad de memoria que se mantiene durante el tiempo. Sin embargo, está estudiado y se recomienda que las vacunas se administren en un intervalo de entre 8 y 12 semanas. Una pregunta que seguro se hacen muchos es ¿cómo puedo diferenciar efectos adversos de la vacuna con posibles casos de COVID? Y la respuesta es que en general los efectos adversos de la vacuna desaparecen a las 24 o 48 horas. En cambio, si se prolonga por mayor cantidad de tiempo, puede considerarse un caso sospechoso de COVID. El nuevo decreto de necesidad y urgencia se enfoca principalmente en el ingreso de las personas que salieron del país y vuelven a ingresar, sabiendo con certeza que amenaza mundialmente la tercera ola de contagios con la cepa Delta, altamente peligrosa. Se ha fijado un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país. Hasta hoy eran 2.000. Quienes regresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires durante 10 días.
desde el testeo que se realizan en su país de origen. La estadía en los lugares de aislamiento estará a cargo del pasajero. Se controlará que quienes regresaron del viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios y se radicarán denuncias penales en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento. Y en cuanto a las clases presenciales y virtuales, todo está basado en la decisión de cada municipio dependiendo en qué fase se encuentre, excepto Capital, que ya decidió volver al 100% a las clases presenciales a pesar de los más de 1.300 contagios por día. Todos sabemos que los niños y adolescentes no se contagian dentro de las escuelas, ya que se cumplen los protocolos del Ministerio de Salud. Pero también es cierto que no todos los alumnos viven a 10 cuadras de la escuela. En Buenos Aires, miles de personas viajan diariamente en trenes y colectivos sin ningún distanciamiento. El 30% no usa barbijo o lo lleva colgando del cuello. Los únicos controles de temperatura están en las terminales de ferrocarriles, a donde se controlan los permisos, pero todos sabemos que los focos de contagio son llevados por todos lados por hombres, mujeres y niños asintomáticos. Claro que la gente ya no aguanta el encierro y hasta no tener un tubo en la garganta o perder un ser querido, el argentino no toma conciencia de la magnitud de esta pandemia. En los primeros meses del aislamiento, el gobierno tuvo la cabeza sobre los hombros cuando priorizó la salud de la población ante el flagelo que estamos viviendo. Pero desde el 16 de junio, los gobernantes priorizan su posición política haciendo que el pueblo se relaje, aún sabiendo que se avecina la tercera ola de contagios con la mayoría de la población sin vacunar con la segunda dosis. Hoy en las escuelas, los chicos deben permanecer en aulas con ventanas abiertas para mantener los protocolos de aireación anti-COVID en condiciones que al mismo tiempo favorecen que contraigan otras enfermedades como gripe, bronquiolitis y neumonía, que pueden llegar a ser igualmente peligrosas ya que bajan las defensas y podrían agravarse con un virus hospitalario o el mismo COVID. Luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se pronunciara en un acto en La Plata a favor de una reforma del sistema de salud, desde la plataforma change.org se subió una petición para juntar firmas en contra del proyecto. Se titula "Que no te quiten la salud, no a la estatización". La misma ya juntó más de 37.000 firmas. El reclamo surge a raíz de una conferencia que brindó el martes pasado el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Velocopit, quien dirige la prepaga más cara y más importante del país, asociando la falta de autorización de incrementos en la cuota a la intención de parte del gobierno de estatizar el sistema. Él asegura que el sistema de salud privado está llegando a un estado de crisis debido a no poder actualizar sus cuotas en base al aumento de los costos. Dijo, quieren estatizar el único sistema que anda bien en el país, para transformarlo, como en cada cosa que toma el Estado, en un desastre. El empresario afirmó que la desfinanciación al que fue sometido el sistema de salud en el país llegó al límite y que lo que se viene de ahora en más es una mayor conflictividad. Alertó que no se podrán firmar las paritarias, anticipó que los gremios tomarán medidas de fuerza y advirtió que en 3 semanas
podría haber un paro que llevara la crisis actual al extremo en medio de una pandemia. Te voy a contar en palabras claras la verdad de la milanesa. El Estado desatendió durante décadas el sistema de salud en Argentina, y esto se soluciona invirtiendo permanentemente en el sistema de salud desde ahora y para siempre. Por otro lado, las empresas que ofrecen el servicio de asistencia médica e internación como prepagas, o sea, privadas, históricamente fueron creciendo en nuestro país en los últimos 40 años, ya que ha sido un negocio redondo. El afiliado paga mensualmente una cuota altísima para no utilizar el servicio nunca, salvo en caso de emergencia, hecho que rara vez ocurre en años, y cuando tiene que asistir a un médico, se le cobra un coseguro que viene a ser como pagarle la consulta. Esto te demuestra que ingresan millones de pesos en una prepaga de miles de personas afiliadas que no utilizan el servicio, que se renueva permanentemente y que pagan cada uno de los aumentos bimestrales. Con la pandemia, todos los afiliados requieren utilizar los beneficios del plan de salud y por consiguiente la prepaga debe hacerse cargo de todos los costos teniendo menos ganancias, y todos sabemos que el rico nunca quiere perder. Es lógico que el presidente de Swiss Medical y del resto de las prepagas se opongan a un gobierno que busque tener un sistema de salud estatizado, como los países del primer mundo con un seguro social. Se vienen elecciones en Argentina y algunos intendentes empiezan a atender algunas de las necesidades de la comunidad que representan para ser reelegidos o dejar un sucesor o sucesora en el cargo que políticamente les sea fiel a mantener los negociados personales. En Lomas de Zamora, el intendente Martín Insaurralde, quien no vive en el distrito sino en Puerto Madero, asustado por la inseguridad que viven los lomenses, se ha visto obligado o en la necesidad de asistir con frecuencia al distrito de Lomas para sembrar arbolitos y consolidar la importancia de la ecología, proyecto que impulsa Daniela Vilar, militante de la Cámpora que aspira a ser intendente de Lomas con el apoyo de Máximo Kirchner, Insaurralde y por supuesto Federico Otermin. El ex jefe de gabinete Guillermo Viñuales, quien renunció en noviembre del año pasado, luego de trabajar junto a Insaurralde durante años, se plantó defendiendo su posición y su ideología al enterarse que Martín Insaurralde afianzaba una alianza con el movimiento camporista. Viñuales ha atendido durante 2 décadas de gestión las necesidades de los vecinos, la comunidad en su totalidad, las carencias y problemáticas del sistema educativo, el fortalecimiento del servicio alimentario que mejoró notablemente en cada escuela estatal y municipal, recambio de mobiliario, mesas y sillas, heladeras, cocinas y reconstrucción de los baños del 90% del distrito de Lomas. Es un antes y un después de los viejos negociados del Consejo Escolar con proveedores y cuadrillas que nunca solucionaban nada y el dinero se desvanecía. Guillermo Viñuales cambió la historia de Lomas representando físicamente a un intendente que vive ausente, salvo en épocas de campaña, y en noviembre del año pasado, cansado de vivir en un distrito sujeto a las órdenes de un intendente inoperante para el 90% de los lomenses, decidió dar un paso al costado y hoy formó el partido vecinal Unidos por Lomas, continuando su vocación
de servicio junto a los vecinos. En los últimos meses fue víctima de la campaña sucia de desprestigio, injurias e infamias al límite de meterse con su familia, no bastándole a Insaurralde haber despedido a un promedio de 200 personas del municipio, atacar a comerciantes, iglesias y clubes. Y en todos estos meses jamás ofrecer una disculpa o hacerse cargo de investigar los responsables camporistas que se adjudican esta batalla desleal y sucia. Escuchamos un fragmento de una entrevista a Guillermo Viñuales de un medio radial. Bueno, la verdad, yo tengo 36 años de militancia política, tengo 51 años. He visto, Lomas siempre ha sido un territorio en su momento áspero, pero lo que nunca vi es lo que me ha tocado vivir en estos días a mí, por ejemplo, en el día de ayer, pintadas intimidatorias en el colegio al cual van tus hijos, o mis hijos en este caso, es decir, que aparte es el colegio alemán de Temple, que tiene 2 sedes distanciadas a 20 cuadras una de la otra, en la puerta de cada una de esas sedes, pintadas acusándome de robar comida de un programa específico de educación. Lo mismo en la puerta del colegio, de la casa de mi hermano, para que lo vean sus hijos también. Es una cosa que quiebra cualquier tipo de código de barrio, digamos, de respeto, buscando dañar, buscando que los nenes se sientan mal. Eso en un contexto que yo vengo viviendo desde que renuncié el año pasado, y que empezó con afiches con 160 despedidos. Yo simplemente renuncié al municipio por no estar de acuerdo con el rumbo que el intendente Insaurralde le está dando a la gestión, su distancia con la gente, su alejamiento de vivir en Lomas, el alejamiento de una gestión que no hablaba cotidianamente con los vecinos, que no resolvía sus temas, y el encuadramiento, porque esa es la palabra, detrás de Máximo Kirchner, detrás de la Cámpora, poniendo a Lomas a disposición de un proyecto en el cual yo no creo, que es el de la Cámpora, ese de Máximo es el de Axel. Después de que sucedió eso, me fui para crear un partido local, 160 despedidos, un afiche de fin de año donde yo supuestamente despedía a los lomenses con Macri, un afiche trucho, después afiches con Patricia Bullrich, pasacalles, estamos hablando de centenares de miles de pesos gastados en todo esto, porque lo doy lo más por completo, intimidación a lugares donde he ido, un restaurante que me ha recibido, un mes de clausura, después de que yo fui, otro restaurante que yo de muchos años en Lomas que me recibió, a los 10 días una campaña en Facebook de que había una cucaracha en la pizza. Puedo decirte víctimas de violencia de género que fueron intimidadas después que yo fui también por funcionarios de desarrollo social, de porque sacaron una foto conmigo, comedores que ya no reciben alimentos, una directiva de una escuela en Banfield al cual concurrimos, a establecimiento al cual concurrimos con Miguel Pichetto, en el medio de una actividad institucional junto a un consejero escolar, a punto de iniciársele un sumario, digamos, una serie de hechos de los cuales puedo dar prueba porque tengo los elementos, y lo más grave de todo, dejar sin comida a los comedores y merenderos que nos reciben. Es decir, una campaña que todavía no empezó, para colmo, donde se busca dañar al que recibe, se busca dañar al que abre sus puertas, se busca generar miedo, se busca que a la vez esto va a generar una gran rebeldía social ciudadana en Lomas. Pero la verdad, algo que yo no he visto, elementos que empleados municipales desplazados de función por poner un me gusta en el Facebook. Yo lo traía con un dirigente que estuvo con Dualde y con un dirigente radical de algunos años más que yo. Nunca pasó esto, pero nunca es nunca. Y eso que hubo en su momento, hechos, si se quiere, de violencia por una pintada. Pero esto de jugar con el hambre de la gente, con el puesto de trabajo de la gente, con la dignidad de los hijos, eso no sucedió nunca. Esto es más propio de una mente psicópata que una estrategia política. Y yo hago responsable políticamente por completo de lo que sucedió ayer en el colegio de mis hijos al intendente Insaurralde. Porque si bien yo no tengo los elementos materiales para denunciarlo penalmente, aunque igual hay una denuncia sobre el tema, sí sé que sin el ok de él no se podría desarrollar en Lomas todas estas cuestiones sistemáticas que estamos mencionando y que trato de abreviarte teniendo en cuenta los tiempos de la radio. Queridos oyentes, nos despedimos hasta la próxima emisión de Ángeles en la Noche. Soy Miki Facha, periodista independiente en la voz de cada argentino. Suscríbete al canal de YouTube Miki Facha.
Seguime en Telegram en la dirección publicada y en Instagram por Radio Facha.